Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto. Buenas tardes. Nuestro invitado de hoy es Jorge Campos Astorga. Él es músico, es bajista y compositor y productor. En el ámbito artístico musical se ha desarrollado como solista y también como integrante de diversos grupos, entre ellos Congreso, Santiago del Nuevo Extremo y Fulano. Actualmente es director artístico del sello musical El Templo Records. También se desempeña en el ámbito académico, realizando múltiples clínicas y talleres instrumentales. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A ti y a ustedes por invitarme. Gracias. Bueno, Jorge, a mí lo que me surge preguntarte así como de entrada es como la música en tu vida, cómo llega o cómo se trae o cuál es la historia de la música en tu vida. Mira, la verdad es que me acompaña desde que tengo memoria, digamos. No tuve un tema como desarrollo de vocación, ponte tú, algo así, sino que sencillamente desde que me acuerdo yo sabía o sentía que me iba a dedicar a la música, digamos. Estaba como muy conectado con eso. Okay. Por lo tanto, fui creciendo en una familia humilde, digamos, pero buscando siempre la compañía de la música para hacer algo. Ya. Y a los 10 años más o menos, 10, 11 años, me regalaron una guitarra. Mi abuela me regaló una guitarra. ¿Materna? ¿Tu abuela materna? Claro, me regaló una guitarra. Y ahí empezó una especie de, ¿cómo se llama? Una obsesión por tocar, trabajar música. Y me acuerdo que tomé la guitarra y gracias a abuelita y a la pieza a tocar, a hacerla sonar, incluso afinarla, así con una especie de información traída, como traída Entonces, del útero. Claro, como te digo, eso siempre lo digo porque en el fondo era una cuestión innata, no tenía, digamos, no tuve ese problema de todos los niños, los jóvenes, de buscar algo para trabajar, sino que lo sentí siempre muy claro. Entonces, claro, yo crecí en los 60 escuchando a los Beatles cuando existían, sí, cuando estaban cuando veía sus películas y esa situación de ir al cine y ver a estos gallos cantando y produciendo algo con canciones era una cuestión que a mí me distorsionaba fuertemente. De hecho, no podía quedarme sentado viendo la película, sino que me ponía a correr, a correr de arriba para abajo, qué sé yo. Entonces, una cuestión que toda la vida y hasta ahora ha sido así, digamos. ¡Qué potente! Claro, una sensación, un compromiso, estar dentro de la música, fuera de la música, al lado de la música. Por eso que en el fondo mi trabajo ha sido desarrollar todos los ámbitos, ¿no? Seguro. Como trabajar con amigos en una banda, que es como una extensión súper entretenida de la patota, ¿cierto? Como el compartir con los amigos, sí. Enseñar, desarrollar proyectos creativos un poquito más no comerciales, más vanguardia, más electrónicos, diseñar instrumentos, trabajar con marcas. ¿Te fijas? Entonces, como toda esta cuestión se va armando desde esta sensación ingenua e intuitiva de niño a después a transformarse en una cuestión más ordenada. Perfecto. ¿Te fijas? Eso fue como un poco lo que me pasó y bueno, evidentemente como me tocó mi adolescencia y juventud en un espacio histórico complejo, supongo yo que eso también ayudó a tomar muy en serio el trabajo. El trabajo, claro. Sí. ¿Y tus padres cómo se vivían esto? Porque es como si tu cuerpo entero vibrara con los sonidos, ¿no? Sí,
Bueno, ellos no objetaron nunca este tema, porque yo supongo que era demasiado fuerte y se notaba que era una cuestión que era muy auténtica y que yo no la iba a abandonar, digamos. No, y yo hice una especie de gesto técnico ahí cuando entré a la universidad. Salí bien chico del colegio y entré a la universidad a los 17 años y mi papá igual hizo el intento de inscribirme en ingeniería, porque había que ir en ingeniería. Pero yo tomé mis papeles y me fui a la Católica y bien chico en un momento, supongo yo, de jugármela por lo que yo sentía, pero no me metí al conservatorio al tiro, me metí a estudiar estética en la Católica. Genial. Entonces, pero así como una cosa como súper amplia. Era como El arte por todos lados. Sí, sí. En esa época tú postulabas por áreas en la universidad y yo había postulado al área artística de la Católica. Ya. Entonces yo calificaba para entrar, qué sé yo, a diseño, arte, y yo a esas cuestiones no le pego nada. Entonces, igual el tema de la filosofía, la cosa un poquito intelectualona también me atraía. Entonces yo dije, bueno, aquí voy a hacer este ejercicio primero. Perfecto. Pero tendría que confesar que fue ¿cómo decirlo? Como un apresto. Claro, no fue una cuestión consciente y lúcida, sino que fue una apuesta de decir, ok, voy a estudiar esta cuestión primero y voy a intentar aprender, porque los profesores que habían eran súper interesantes. En estética estaba Fidel Sepúlveda, Sublet, Gaspar Galás, Milan Ivlich, Juan Amenábar, tipos muy notables en diferentes áreas artísticas. Entonces yo decía, bueno, acá algo voy a encontrar. Es como rodearse sí. de todo un contexto claro, bien artístico y estético. Exacto, ¿no? pero te digo, de mi familia no, siempre hubo harto como apoyo eso y siempre cuando yo ya empecé a trabajar en el conservatorio, tocar en orquestas, ponte tú y hacer un trabajo clásico o empezar con Santiago el Nuevo Extremo, que empezamos súper chicos, como a los 19, 20 años. Eso, bueno, ellos ya participaban de lo que yo hacía cuando iba a los teatros y cuando hacíamos cosas más grandes, sí. Genial. ¿Y la entrada al conservatorio fue fluida en términos como de...? Sí. Perfecto. Es decir, dentro del área artística de la Católica yo podía tomar ramos de música como teoría. Ajá. Entonces hice todo lo que podía tomar de ramos de teoría musical y sobre la misma, como cuando ya estaba como... Lo que pasa es que esa historia de estética es bien especial porque yo tomé muchos ramos de esa facultad, pero también tomé muchos ramos de la Escuela de Arte y Comunicación. Ya. Entonces está ahí, yo creo que no te podría decir con la película muy clara, pero tomaba los ramos que me gustaban. Así como intuitivamente encontrando claro. algo. Pero ya estaba haciendo música, claro. igual de antes, ¿no? De chico yo empecé a tocar, muy chico, a los 13, 14 ya tocaba en grupos como de fiesta para ganar lucas y todo eso. Y en la Universidad Católica hicimos un primer grupo que se llamaba Argamasa, que era... Argamasa. Claro, un grupo que hicimos con gente de estética y de la Escuela de Arte y Comunicación. A propósito de un taller que hacía Juan Amenábar, como el pionero de la música electrónica en Chile, que de hecho fue decano de la Facultad de Arte de la Chile también, pero en la Católica. Y este profe hacía un taller de sonido. Taller de sonido. Pero era un taller muy placable para la época, no era un taller que tú entrabas a componer música, sino que entrabas a diseñar, componer música o con sonidos. Y no instrumentos musicales. Y además hacer las partituras de ese... Era muy lúdica la cuestión. Genial. Entonces habían gallos que tenían hartos recursos, que grababan con, qué sé yo, con máquinas de reel y cosas más sofisticadas, y otros que más proletas como yo, que tenía una grabadorita así de cassette. Entonces metía a toda mi familia al baño y empezaba a hacerlos tocar campanas y cuestiones. Sí, pero eso fue bien entretenido. Porque, y recreativo. Claro, porque en el fondo te libera de muy pequeño un poco la estructura. Exactamente. Yo supongo que eso con el tiempo ayudó a que uno fuera, yo diría, más abierto de mente, ¿no? Abierto de porque mente. usualmente el músico de conservatorio es poco tolerante, digamos, estilísticamente, es muy
muy centrado en lo clásico, ¿ah? O en el desarrollo más académico de la música. Entonces yo venía de un mundo de rock, de folclore, de tocar en el colegio, antes, ponte tú, era muy... En los programas de educación tú tenías folclore en el colegio y te aprendías a bailar todas las cuestiones de todo Chile, a cantarlas, a tocarlas. Entonces todo ese como bagaje de información era súper generoso, ¿no? Súper generoso. Y al final yo supongo que eso fue lo que he desarrollado, ¿no? A través del tiempo, ¿no? Lindo. Oye, ¿y la abuela qué decía cuando veía a este nieto crecer y tocar? Bueno, no, mi abuela era como ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Yo era el nieto favorito, digamos. Era el mayor. El mayor de 5. Tu fans claro, número 1. Claro. O sea, tú eras el mayor de 5. Claro, de 5 hermanos. Entonces, como éramos hermanos seguidos más o menos, yo me quedé ahí medio como de mayor siempre con la onda del ejemplo y toda esa cosa. El rol, claro. El rol de hijo Entonces mayor. Mi abuela era como la que me sacaba de eso y era como su regalona. Así. Tenía una onda muy fuerte con ella. Genial. Entonces ella ¿Cómo decía... se llamaba la abuela? Elena. La Elena Rafaela. Entonces ella era como la que se da cuenta de mi como emoción con la música, claro, y ella decía que cuando jubilara me iba a regalar la guitarra y así fue. Así fue la historia. ¿Y a qué se dedicaba la abuela? No, mi abuela trabajaba en la casa, era como zapatero, hacía zapatos con máquinas de estas gigantes que meten harto ruido, máquinas de coser. Sí. Hacía como las hormas, las cuestiones de cuero de los zapatos. Como que la parte de arriba. Claro, cosiendo y todo, ese era su trabajo, lo hacía en la casa. Lo hacía en la casa, claro, sí. Jorge, ¿y qué significa el ritmo para ti? Estoy pensando en los bajos, que es como eres bajista. ¿Por qué te fuiste por ir los bajos? Mira, yo partí como tocando guitarra, ¿no? Con harta información de eso. Pero curiosamente, por coincidencias, digamos, yo siempre era el más chico de los grupos en los que tocaba. Era como el más precoz, digamos. Yo a los 13, 14 tocaba con gallos de 18, 19. Entonces en esa época no era un castigo, pero sí era como que el más chico tocaba el instrumento menos importante, que era el bajo. Entonces, como que para mí interactuar con eso no me hacía problema. Trataba de copiar o de hacer el rol del bajo en música popular. Te contaba que de chico tocaba en fonda, en casamiento. Mi papá me tenía que autorizar, digamos, porque era muy niño, menor de edad. Claro, entonces, como lo del bajo fue al principio, claro, era como un castigo, pero yo lo tomé de buena manera, digamos, no lo tomé como, no es castigo, en realidad es como era el más chico, ¿me entiendes? Tocaba lo que quedaba para tocar, digamos. Los demás se lucían con las guitarras y qué sé yo. Entonces, bueno, esa fue una primera aproximación. Y en el minuto que entré al conservatorio, como a los 20 años, más o 19 años, ya estaba medio viejo para estudiar piano, guitarra o qué sé yo. Entonces, el contrabajo me pareció una alternativa viable y relacionado con lo que yo quería. ¿Viste? Entonces estudié contrabajo clásico, que es como el pariente serio del bajo eléctrico, por decirlo, ¿no? Perfecto. En términos de rol, en términos de construcción dentro de la música. En armonía tú tienes todos los instrumentos típicos como la guitarra, el piano, tienes los instrumentos melódicos que son monofónicos, la flauta, el saxo, que suenan una sola nota, tienes las percusiones y el bajo es como el primer piso, ¿no? Es como la base de donde parte la armonía de la construcción. Como los cimientos. Exactamente. Entonces, de a poco yo fui estudiando esta cuestión, pude tocar en orquesta, en la juvenil primero y en la sinfónica profesional también de la universidad, pero el camino mío era muy marcado con la música popular o con el rock. Mi camino no era el de la orquesta. O sea, yo lo tenía claro. Hice el camino clásico porque era importante tenerlo como formación, sin duda, como recurso creativo también. Perfecto. Pero después, para ir a tu pregunta, en el fondo, conocer el contrabajo clásico
y tocar bajo eléctrico que te permite procesar o intervenir el sonido. Pues a mí me tocó como todo este desarrollo del bajo eléctrico simple de acompañar unas tónicas como pom, 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 como una cosa muy simple. Sí. Me tocó vivir todo el desarrollo desde el jazz o desde el rock a un bajo eléctrico más protagónico, más solista. Okay. Desde la música progresiva de mediados de los 60, como, qué sé yo, Yes, Genesis, Cream, mucha música de rock progresivo e incluso rock más pesado, que el bajo era súper protagonista, hasta la música más experimental, o todo el cambio de lo que se llamó la fusión, de fines de los 60, principios de los 70, Miles Davis, qué sé yo, Weather Report, todas esas combinaciones de música que al final ya era una música no con límites ni frontera ni estilo, sino que se mezclaba todo. Entonces eso yo creo que facilitó mucho como un proyecto creativo, por decirlo de una manera más amplio. Más amplio, como la estética. Claro, así como, exacto. Como yo al Santiago del Nuevo Extremo, que fue mi primera banda profesional, entré como a los 20 años, ya tocando bastante contrabajo, tocando harto. Sí. Entonces esa incorporación del contrabajo a las canciones del Santiago, con arco, pizzicato, qué sé yo, y ya daba una construcción de música de otro tipo. No era el folclore solo con guitarra solamente y un bongo y una flauta traversa, una cosita más simple, sino que era una cuestión que ya tenía una corporeidad sonora más potente. Más potente. Entonces ahí, bueno, yo fui creciendo con los dos instrumentos y con los años, nada, pues me fui haciendo como me tocó esta revolución del bajo eléctrico, y yo aproveché de también estudiar y desarrollar técnicas que son múltiples ahora, ¿no? No es solamente el pizzicato, sino que tienes técnicas que son slap, que es golpear las cuerdas, tapping, que es tocar como si fuera un piano, armónico, en fin. Es un mundo, un universo grande de sonido. Infinito. Sí. Entonces, ahí es estudiar, aprender, desarrollar, crear. Y en ese proceso, la vivencia corporal, es que me acuerdo de esto que dice desde niño, así como caminando para allá, para acá, así como que la música no cabía dentro de ti. ¿Cómo te fuiste? Sí, es lo mismo ahora, ¿no? Es lo mismo ahora, claro, sí. O sea, es como... yo me imagino, no sé, por ejemplo, supongo cuando tú escuchas rock, por ejemplo, algún tema de rock que te guste, no sé, Zeppelin, Beatles, no sé qué música te gusta, pero uno siempre como que toca en el aire instrumentos, ¿no? Sí, como que toca la batería, la guitarra. No sé, yo escucho música y todavía sigo haciendo lo mismo que cuando era niño, ¿no? Que es como tocar la batería o tocar las guitarras, no sé, es como una cuestión muy... Es como... Sí, a propósito de lo corporal que dices tú, claro, reaccionas físicamente a los sonidos con intensidad. Perfecto. Algo así. Sí, es que en alguna parte me surge esto como que tú escuchas con el cuerpo. Ajá, claro, por ejemplo los bajos, al ser resonancia profunda, súper grave, te remecen, digamos, toda tu corporeidad, ¿no? Usas parlantes grandes, las cuerdas son gruesas, entonces esa sonoridad y ese cuerpo es muy potente, ¿no? Es muy invasivo, diría yo. Tremendo. Cuando tú vas a un concierto grande, te sacuden los bajos, ¿no? Y después yo, claro, más viejo, más grande, desarrollé instrumentos con compañías los endorsers, que se llaman, así como los tenistas o los futbolistas usan marcas, los músicos también usamos marcas preferidas, y a mí me llegó una marca alemana que se llama Warwick hace 25 años, y con ellos he desarrollado instrumentos en conjunto. Es como crear instrumentos, claro, para determinados conceptos sonidos. de instrumentos más que las formas, digamos que las formas son bien estándar. Entonces yo hice hace, qué sé yo, 20 y tantos años un bajo que se llama Machi, que es un doble bajo, al que le puso unas especies de diseños de cultura mapuche, y con eso fui generando una estética a propósito de lo que hablábamos, de lo que se relaciona con la sonoridad del bajo,
y con esta cosmogonía mapuche del pillán que reside en la montaña. Y esa cosa telúrica. Que es como muy chamánico, ¿no? Claro, entonces lo que tú me preguntabas en relación a la corporeidad también tiene que ver con esta cuestión telúrica de los bajos, conectado con esta inmensa cadena montañosa en la que vivimos, o sea, es una cuestión que te acompaña diariamente. Ahora, ojo, yo no soy como un investigador de la cultura mapuche, sino que básicamente lo que hago es hacer esta asociación del sonido de los bajos con ese cosmogonía. Y por eso le puse machi al bajo, porque pensaba que la machi era no pensaba, sino que sé que es como el guía espiritual más ancestral, ¿no? de esta tierra, digamos, en la machi, ¿no? Entonces yo decía, bueno, aquí hay una conexión de ese tipo. Pero no es como religiosidad, ni antropología, ni conocimiento profundo de la cultura mapuche, sino que es básicamente una cuestión muy intuitiva, de un gato urbano, digamos, que reacciona frente a estos estímulos de lo que es la cultura local, digamos. Perfecto, que es como el sentido que se va generando como en la resonancia, ¿no? Exacto, desde el sonido, ¿no? Desde Otra el vez. sonido, sí, desde Claro, el sonido. claro. Potente. Y en ese sentido, el acople, quería preguntarte, siguiendo con la línea del cuerpo, el acople del cuerpo con el instrumento. Uh-huh. Porque el contrabajo Sí. y la guitarra, Claro. no sé si él o la machi, el bajo machi, sí. Machi. Sí. Entonces, ¿cómo se adapta o cómo es la vivencia de adaptarse al cuerpo al instrumento? Porque son distintos de forma, digamos. Claro, todos los instrumentistas tienen una especie de interacción evidente con el instrumento, que es corporal. Sí. En el caso del contrabajo, yo digo que es como que te transformáis en un animal de 3 patas, ¿no? Ya. Porque el contrabajo es una cuestión gigante. Enorme. Entonces tú tenés que ir al instrumento, hacerlo sonar, con toda esta cosa de extensión de tu mano, en el caso de mí, la mano derecha, del arco. Acá. Ajá. Claro, entonces como el contrabajo es re grande, es de tu porte, tiene un puntal, te lo tenés que apoyar acá en la ingle, digamos, entonces te transformáis en un ser raro. Como uno con el contrabajo. Claro, y en el caso de los bajos es otra sensación, porque estos bajos que yo uso son construidos con maderas africanas, protegidas, entre paréntesis, claro, con maderas que son muy pesadas. Entonces a mí lo que me pasaba con los bajos que usaba, los clásicos bajos de hace 30 o 40 años atrás, que lo encontraba muy como liviano, como que se me iban para arriba, porque tenía esta corporeidad, como dices tú, de lo más pesado del instrumento. Perfecto. Entonces con estos instrumentos más de 4 kilos para arriba, me siento un poquito más como fortalecido, instalado. ¿Te fijáis? Y el bajo machi, a esta altura ya lo toco más sentado que parado, porque es un bajo de 9 kilos y medio. ¿Te fijáis? Claro, y lo tengo que usar con un strap, con un cinto súper ancho para distribuir el peso y todo. Pero claro, la corporeidad en el bajo es igual de comprometedora que la corporeidad en un baterista, Montero. Porque tú, un baterista, tenías una disociación fantástica de 2 piernas, 2 brazos, y hacer todo un tema ahí bueno, en todos los instrumentos pasa, ¿no? Y tu cuerpo va creciendo con el instrumento en ciertas deformaciones, en el caso mío las manos, los dedos más grandes, qué sé yo, cosas así, ¿no? A todos los instrumentistas les pasa algo de eso, ¿no? Sí. Muy precioso. Uh-huh. Jorge, estamos en un momento de pausa, así que vamos a hacer esta pausita y volvemos. Bueno. Bueno, estamos de vuelta y yo sigo resonando con algunas de las cosas que hablamos en la primera parte. Jorge, esto de la importancia del bajo. En un momento tú dices, bueno, yo tocaba el bajo porque era el más chiquito, como medio como castigado, y después me dice, bueno,
el bajo es como el primer piso, el que sostiene todo el resto, y yo me quedo perpleja. ¿Qué es eso? Claro, bueno, hay una explicación que tiene que ver con la academia, con la construcción de la armonía. Ya. Por ejemplo, para dar una imagen bien visual, un pianista, por ejemplo. Tú ves que pone todos los dedos encima del teclado, ¿cierto? Y usualmente su mano derecha desarrolla una melodía o hace una construcción de acordes, y su mano izquierda toca del centro del piano hacia la izquierda, que son los bajos. Sí. Entonces, da lo mismo donde ponga los dedos en el teclado, pero siempre la nota más baja va a ser el tono. Okay. Por lo tanto, esta es como una especie de definición académica muy estructurada. Evidentemente se puede cambiar porque creativamente tú puedes hacer lo que se te dé la gana. Pero en estricto rigor, si un guitarrista está tocando un la menor, o un pianista está tocando un la menor y el bajo toca un do, el tono es un do. Okay. Ese es como lo que se llama la conducción armónica. Ya. Entonces el bajo eléctrico lo que hace es conducir el tono, porque va tocando los tonos en los cuales se va desarrollando la construcción de la música, y a la vez está haciendo un doble rol a estas alturas, que una conducción rítmica, que va de la mano con la percusión o la batería, dependiendo del caso. Perfecto. Entonces ese rol es bien interesante, porque tú tienes que tener si tocas con un pianista o un guitarrista que es muy capo, muy conocedor de la armonía, tú tienes que estar en ese nivel. Porque en el fondo el tipo te va a proponer acordes y construcciones de armonía que son no una cosa simple de tres notas, sino que te va a componer una cosa más compleja, y el bajista tiene que tener la capacidad de entender el color de ese acorde para proponer, que esto se arme, digamos, coherentemente. Las bases, o sea, claro. Finalmente es como que los bajos dan las bases. Exacto, de la construcción. Sí, de hecho se llama la base, claro, es como la batería, el piano o batería, guitarra, bajo, son como la base, es donde se va armando la estructura armónica. O sea, re importante. Sí, claro, de hecho si tú te das cuenta, en cualquier estilo musical, tú puedes tener batería, guitarra, flauta o saxo, ponte tú, y claro, eso puede sonar, pero si no tiene bajo está como medio pilucho, ¿sí? Está pilucho. Claro. Entonces, pero si le pones el bajo y agarra una corporeidad que es como más amistosa, peso, ¿no? Sí, como, claro, sí. Ese es como un poco en líneas generales, digamos, porque el desarrollo del instrumento en sí, en el caso del bajo eléctrico, del contrabajo, es bastante más potente, más profundo. Seguro. Sí, además yo pensaba en esto, que es como los bajos habitualmente no quedan en primer plano, así como tú dices, como... Claro. Entonces como lo que sostiene no necesariamente se ve, no es protagónico. Claro, se nota si no está. Claro. En el caso de la música popular o del jazz. Sí. Pero en lo que yo he desarrollado desde ya la cuestión más personal, he trabajado discos solistas de bajo, con sonoridades, con diferentes tipos de bajos eléctricos, ¿no? Hay bajos de 4, 5, de 8, de dobles cuerdas, bajos con fretless, que se llaman, que no tienen los trastes, digamos, ¿cierto? Entonces una sonoridad más melódica. Genial. En fin, es como... es un universo ahí bien interesante, como las raíces. Claro, sin contar la tecnología. Sin contar la tecnología. Porque la tecnología ya también es otro recurso que yo uso bastante, que es los efectos, los sintetizadores de bajo y cosas como... Perfecto. Toda esa música igual está ahí en las plataformas para que la busquen los amigos que están escuchando. Búsquenla, porque sí. Es interesante. Sí. Bueno, y ahí voy a preguntarte rápidamente sobre la construcción de los grupos. Tú has participado en varios grupos. ¿Cómo se encuentran estos músicos para hacer música en conjunto? ¿Cómo nacen, crecen, se desarrollan y mueren los grupos? Bueno, en el caso mío... ¿Y cómo te lo has vivido? Sí, en el caso mío tuvo una lógica... una coherencia, digamos, en el desarrollo del tiempo. Cuando yo entro al conservatorio de la Chile,
mi compañero, un compañero de banco mío era Pedro Villagra, que en ese momento él ya había armado Santiago del Nuevo Extremo. Entonces yo tenía este otro grupo que en este momento que yo te contaba que estaba en la Católica, que había armado un grupo experimental que se llama Argamasa. Yo invito a Pedro a Argamasa. Y bueno, ese era un proyecto, como era muy experimental, evidentemente su posibilidad de escenario era muy reducida. Entonces, en este poco andar de este año 78, 79 por ahí, Pedro me invita a Santiago del Nuevo Extremo. Y claro, yo iba a entrar como contrabajista, digamos, no como guitarrista ni nada. Y así fue. El Santiago ya estaba funcionando en la Chile, con gente de arquitectura, de psicología, de agronomía. Era un grupo que ya se estaba moviendo en esa época. Se hacían ya con regularidad ciertas movilizaciones estudiantiles, amparadas con movilizaciones más bien dentro de la iglesia. Ya se estaba generando lo que era la agrupación cultural universitaria. Y ellos no necesariamente eran músicos de profesión, digamos, eran como de otras carreras. De hecho, el principal compositor de Santiago del Nuevo Extremo, el Lucho Leder, es arquitecto. Bueno, ahora ya hace como 10 años que dejó la arquitectura y se ha dedicado a... Seguimos tocando con el grupo, ya cumplimos 40 años, ¿no? Imagínate. Entonces, ese momento en el que, claro, casualidades, o no sé cómo se llama, ¿no? Hay... ¿Sincronía? Claro, me encuentro con Pedro, entonces empezamos a hacer amistad y yo, bueno, finalmente llego al Santiago del Nuevo Extremo en poco tiempo. Y el Santiago empezó a levantar y hay un tema ahí social, político súper potente de fines de los 70, con una movilización estudiantil súper efervescente en contra de la dictadura, evidentemente. Y nosotros estábamos ahí... Éramos los que andábamos ahí en la pelea todo el rato, tocando mucho. Y ya con rapidez se generó un repertorio que permitió hacer un disco. Ya existía el sello Alerce, con Ricardo García, Carlos Necochea, gente que ya venía trabajando de antes en música, en producción musical, en sellos discográficos. Así que nosotros hicimos un primer disco el año 80. Y el año siguiente volvió el folclore al Festival de Viña después de la dictadura. Y se produjo una tensión mediática muy potente con el folclore. Entonces nosotros estábamos en el medio de eso. ¿Te fijáis? Con una cuestión que para nosotros era un poco chocante, era incómoda, porque el Festival de Viña evidentemente siempre tiene un gesto farandulero insoportable que nosotros igual a regañadientes lo hicimos, me acuerdo. Era como que, no es que nos hayan obligado a hacerlo, pero en el sello nos dijeron, mira, ustedes están sacando un disco, aprovechen de ir con un tema acá, que de hecho no era de nosotros, era de Richard Rojas, un compositor de la nueva canción chilena. Y bueno, habían razones de peso, ¿no? Porque en el fondo, si tú haces música, es para comunicar, es para compartir, celebrar y todo. Y claro, nosotros siendo universitarios más de izquierda, más como muy comprometidos con esta movilización social en contra de la dictadura, sentíamos que ir a Viña era como, no sé, un poco nada que ver con nosotros. Bueno, lo hicimos, nos fue súper bien, claro, teníamos mucha atención de los diarios en esa época, que había mucha prensa escrita, de la tele, que éramos todos muy guapos. No sé, pero era demasiado fuerte el cambio. Es como la fama, ¿no? Claro, era muy fuerte el cambio. Entonces, ¿Cómo se vivió eso de la fama? No, es que nosotros no nos conectábamos con eso. Perfecto. Y de hecho yo personalmente nunca tuve onda con esa historia, ¿no? Genial. No lo sentía como parte de mi trabajo como músico. No sé, a lo más que llegaba de repente, no sé, a comprarte una chaqueta, una camisa un poquito más taquillera para tocar, pero nada más, no como entrar no estaba como esa dimensión como... No, es como que incluso la media intentaba que uno ocupara esos espacios, digamos, de que el más guapo, no sé, y cosas de ese tipo, ¿no? Sí. Pero bueno, para nosotros fue interesante participar, de hecho fuimos 2 años seguidos, 81, 82,
al Festival de Viña, nos fue bien, ocupamos espacios que había que ocupar, que era un poco la idea política, por decirlo, sí, de que Santiago del Nuevo Extremo estuviera en la viera, tele, que se viera en programas de televisión. Sí. Y eso es un poco la como paradoja de toda esta historia nuestra, porque nosotros en la dictadura estábamos más en la televisión que después de la dictadura. ¿Ah? Claro. Porque nos invitaban a la tele, al Canal 7, al Canal 3, a programas estelares. ¿Te fijas o no? Vivimos un momento de ese tipo que trascendió fuertemente en las escuelas, en los colegios, sí, porque empezaron a hacerse festivales de la canción. Entonces nosotros tocábamos mucho, fue como una semilla ahí que creció muy potente. Entonces eso fue con Santiago del Nuevo Extremo, y en los cambios que hubo en el grupo, después de 3, 4 años, incorporamos unos integrantes con los cuales yo empecé a sintonizar en una cuestión más instrumental. Ya. Y ahí con esos integrantes armamos Fulano desde el 84 para adelante. Okay. ¿Te fijas? Y en ese sentido, ¿cómo se viven las despedidas de los grupos? Mira, con el Santiago es una cuestión bien como especial, porque nosotros, al conocernos de muy chicos, sí, teníamos nuestras familias también. Yo conocía mucho la familia de Lucho, o de Pedro, que eran con los que seguimos tocando hasta ahora. Ajá. Ellos también, bueno, también conocieron a mi abuela, donde tú íbamos, como había toda una cuestión muy familiar, muy de... Okay. Entonces, cuando el grupo paró un poco su trabajo, porque el Santiago tuvo una especie de explosión creativa, de desarrollo muy rápido, en 5 o 6 años fue muy intenso. Ajá. De hecho, alcanzamos a hacer 2 giras a Europa súper, de 2 o 3 meses, con muchos conciertos, como que fuimos los primeros músicos chilenos del interior, comillas, que íbamos fuera de Chile a toda Europa, a Norteamérica, y pudimos entrar, digamos. Ya. ¿Ah? Ir y volver, digamos. Claro, claro. Okay. Entonces, fue nosotros, como que a los 25 años nosotros ya teníamos un carrete así súper grande. De escenarios muy importantes fuera de Chile. Entonces, claro, era como toda esta precocidad que yo te cuento de mi desarrollo personal, también me tocó vivirla intensamente en los proyectos. Entonces Santiago partió desde hacer una canción como a mi ciudad, simplemente homenaje, con una construcción en que la forma canción era importante, transmitir una idea social del momento también. Después ya empezamos a desarrollar un poquito más la música, a buscar arreglos más complejos, ¿te fijas? Y entonces todo eso después ya como que no ocupaba espacio en una forma canción estándar, sino que necesitaba un desarrollo de otro tipo. Y ahí fue como con integrantes del mismo Santiago hicimos Fulano, que era un espacio más de desarrollo instrumental, pero también buscando una cuestión muy anti-milico, antisistema incluso, muy irreverente. Ajá. Y entonces Santiago, cuando para cansado, para como chico, pero cansado de haber hecho un trabajo muy intenso. Perfecto. Muy desgastado. Ajá. En esa primera vez, que fue el año 86. Okay. Pero Santiago después se juntó el 90, paró el 96, no sé por decirte. Sí. Y ahora es como que agarra otro ritmo. Claro, y ahora estamos tocando otra vez hace muchos años. Okay. Hicimos un disco el año antepasado, con canciones nuevas. Entonces es como... Es un proyecto que es como tu casa, ¿no? Es como tu casa. Lo tenemos, claro. Se va, aparece, desaparece, que sí. Y después, bueno, lo de Fulano fue este espacio creativo más, y como te decía yo, de una búsqueda instrumental más... más sofisticada, ¿no? Como claro. Más... Sí, lo de Fulano cambió un poco el panorama de la música acá, ¿no? Porque al ser todos nosotros tipos de conservatorio, hay una especie de obsesión perfeccionista en la construcción de la música. Ajá. Y en esa época, claro, qué sé yo, 25, 26 años, teníamos tiempo de ensayar casi todos los días. Yeah. Y de poder construir una propuesta musical, bueno, que nos gustara a nosotros primero, que nosotros improvisábamos harto. Yeah. Y de a poco empezó como a hablarse del grupo entre los músicos. Perfecto. En nuestros ensayos se llenaba de músicos a escuchar lo que estábamos haciendo. Fue como también bien explosivo, así, bien rápido. Y hicimos un primer disco y fue
súper venta, así, como que es un espacio muy intenso mediados de los 80, ¿no? Entre que yo salí de Santiago, estaba trabajando con fulano y en paralelo a eso entro a Congreso. Ya. Era todo junto, todas las anteriores. Claro. Es como en múltiples dimensiones, sí, ¿no? Claro, era porque, claro, esta como militancia intensa, real, de tiempo completo, te permitía abordar y trabajar en diferentes proyectos. Y multidimensionalidad. Claro. Y en esas múltiples dimensiones, el amor. Un desastre, porque básicamente el tema del compromiso con la música, yo supongo que es como esta cuestión de deportistas de élite, qué sé yo, como que en el fondo tú tenés que dedicarle mucho tiempo al estudio, porque no es solamente esta cuestión como media, esta imagen romántica que tiene la gente del músico que está, no sé, sentado en un sofá, tomándose una copa de vino y fumándose un cigarrillo y se le ocurre un tema. Esa cuestión no existe. Eso no existe. No, esta cuestión es como trabajo. Todo el día estudiando, todo el día desarrollando, y ahí en una búsqueda, si coincides, si te toca la suerte de encontrarte con personas que están en lo mismo que tú, porque hay que entender que hay cientos de músicos que son geniales, pero que no encuentran su espacio de desarrollo en bandas o proyectos que sean entretenidos o interesantes. A mí, no, yo tengo la estrella, yo he tocado en todos los lugares y siempre me ha ido súper bien. Y eso mismo es como que como que es una energía que te va tirando hacia adentro de la música. Esto es como una manera de funcionar en tu cabeza con todo. Entonces, evidentemente, ahí uno, claro, puede haberte enamorado, haber tenido historias y todo. Yo tengo, qué sé yo, 3 historias importantes de, ¿cómo se llama?, con hijos y cosas. Ahora hace 15 años que ya tengo mi pareja con la Isabel, tenemos una hija de 14. Entonces es una historia grande de los tuyos, los míos, los nuestros. Sí. Pero el amor, digamos, supongo yo, que debería ser justo y entender que es un motor importante en tu vida, ¿no? Es un motor, es una energía constructora súper potente. Y que no necesariamente está relacionada con la familia, con la pareja, sino que también es una cuestión que tiene que ver como uno asume un compromiso también. Sin duda. Entonces yo lo veo como, en ese sentido lo veo como, a veces siento que claro, que toda esta posibilidad que yo he tenido de trabajar en música, claro, está inspirada en una cuestión que es de entrega, ¿no? Sí, entonces, y ahora afortunadamente ya más vejete puedo decir que estoy bien instalado en una relación con mis hijos, con mi familia y todo. Perfecto. Sí. Y hablando de los bajos y el ritmo y los tiempos, el tiempo, ¿qué significa para ti, Jorge? El tiempo. El tiempo. Bueno, no sé, no he reflexionado mucho sobre eso, pero siento que es poco, ¿no? Como todos los seres humanos. Es como, al tener una especie de motricidad o una situación emocional con la música, que es la misma que teníais cuando teníais 10 años, o 15, o 20, o 25, como que, claro, yo esa energía todavía la siento, afortunadamente. Sí. O sea, todavía siento en mi alma, en mi espíritu, en mi ser, esa cuestión súper vibrante, claro, que es entretenida, es súper interesante. Todavía no tengo, ¿cómo se llama? Como que la carrocería me acompaña, digamos, no tengo problemas todavía físicos, soy un buen caminante, he tenido buena salud toda mi vida, entonces lo del tiempo, claro, es como sorprendente. Claro, en el caso de mirar así para atrás y ver como todo lo que se ha podido hacer, y a la vez eso mismo es un desafío para seguir haciendo cosas, ¿no? Sí. Este es como un cuento que se termina cuando uno para las chalas nomás, como se dice, no hay otra posibilidad, ¿no? Porque es una cuestión muy intensa, es muy grata, es muy gratificante, diría yo,
encontrarse todas las semanas cuando tocas en diferentes espacios, con diferentes proyectos, encontrarse con gente que te dice que la música que hay hecho los ha acompañado desde mucho tiempo. Entonces eso es muy gratificante. Sin duda, sí. Que supongo yo que es lo que a uno también lo inspira y lo mueve, ¿no? Y lo mueve, sí. Y desde ese sitio, ¿cómo te has vivido las pérdidas? Las muertes de seres queridos. Mira, en ese sentido he sido bien, no frío, pero he sido como más riguroso, digamos. Yo diría que pérdidas así de familiares, de padre, qué sé yo, abuelo y cosas, eso empezó ya más viejo, como a los 40 y tanto. Entonces yo entiendo que todas las personas nos armamos de chicos con fortalezas y blindajes que vienen de cómo es tu familia, ¿no? Sí. De cómo es la energía de tu familia. Cierto. Entonces en el caso mío, no sé, yo supongo que ahí puede ser un problema o no, pero el haber sido hijo mayor a mí me dio unas maneras de enfrentar todo un poquito con muchas autoexigencias, digamos. Sin duda, imagínate, haciéndote cargo, ¿no? Exacto. Y como te decía, pérdidas de seres queridos fue después de los 40. En algún minuto una pérdida grande como músico fue cuando se murió el Jaime de Fulano y de Congreso. Ese fue fuerte, porque en el fondo era un compañero con el que tú trabajabas todos los días durante muchos años, qué sé yo, 15 años, y claro, ahí te entra un poco de temor, ¿no? Como que las pérdidas para mí en ese minuto fue como el temor de la muerte finalmente, de enfrentarse a esa cuestión tan categórica, ¿no? Sí. Y creo que es como uno de los momentos complicados. Claro, eso fue hace 15 años atrás, cuando murió el Jaime. Eso fue un momento que en cierta medida te hizo sentir la fragilidad de todo, ¿no? No tan que uno tanto que se instala en todos sus proyectos y en su ego a lo mejor y en sus cosas que hace y sus trabajos y todo, pero finalmente esto es como un segundo en el que te voy a desaparecer del mapa, ¿no? Entonces, ¿cómo tomar una conciencia sobre eso a lo mejor? Eso fue intenso, fuerte, claro. Sí. ¿Y cómo eso se resuena en la música para ti, esos momentos intensos? Lo que pasa es que la vivencia mía en la música siempre ha sido intensa. Sin duda. Entonces, la sensibilidad te permite explorar o entender quizás situaciones o sensaciones que no necesariamente las has vivido, ¿no? Es como la sensibilidad te permite conocer o entender lo que le puede pasar a otro. Y además, bueno, hay que decirlo claramente que la época en la adolescencia y juventud mía, siendo en un espacio histórico tan terrible, tan brutal, hay todo un tema ahí que yo no sé si alguna vez lo he enfrentado con claridad, digamos, porque es una situación muy fuerte. Sí. Ahí sí que habían pérdidas grandes de familia, persecuciones y cosas muy complejas como ser humano, que al final yo supongo que esas te iba dando como una fortaleza, supongo yo. Entonces eso es como haber vivido con eso en toda tu vida, desde chiquito, desde los 15 años para arriba, haber vivido en ese espacio durante 17 años hasta después de los 30, o sea, yo supongo que te da una sensibilidad, te da una manera de ver, de entender la vida también, ¿no? Sí, eso. Es lo más, yo supongo que es lo más, a nivel de las pérdidas, como tú me preguntáis, yo creo que, claro, esa época es súper marcadora y súper importante en mi vida y en la vida de mi generación. Sin duda. Por lo tanto, el compromiso, la solidaridad, el intento de coherencia, ¿no? Porque no necesariamente se logra siempre, con lo que uno hace, supongo que viene ahí, muy marcado ahí. Tremendo. Claro, así, pero fuerte, así bien, claro, instalado en tu ser, ¿no? Instalado en tu ser. Jorge, y los nacimientos, el nacimiento de tus hijos.
Ya, yo creo que ahora mi hija, mis últimas 2 hijas, fueron más como conscientes de paternidad. Es curioso, porque con mis hijos, yo tengo un hijo de 32 años, y básicamente veía ahí una especie de, una cuestión muy egótica, que igual la voy a decir, que es como una extensión de uno como un linaje, una cuestión súper machista. Ya. Así la entendí yo. Cuando nació este cabrón, yo tenía, no sé, 27 años. Ya. Y así lo entendí y no me hice mayor problema. No tuve una historia muy larga de crianza con él, porque, como te decía, he tenido varias situaciones de familia. Entonces, después nació, 10 años después nació mi otro hijo. Ya. El primero el Jorge Nicolás, el segundo el Joaquín. Y también, como que yo tenía esta sensación de ver a los niños, sí, varones, varones, claro, como que, no sé, sin complicaciones, como que le pasáis una pelota y está ahí listo para la... Sí, cuando nació mi hija, la Mariana, 17 años atrás, ahí recién como que tuvo una especie de sensación diferente. No te sabría explicar, pero supongo yo que por ser niña tuve una atención de otro tipo. Okay. Que no es que los otros no me hayan importado, no, sí. Al contrario, yo soy feliz con ellos, sí. Me encanta como son y todo, pero con mi hija Mariana como que tuve otra dimensión de la paternidad. Perfecto, no sí, sé, es como la discontinuidad de género, ¿no? Claro, como, y después, 3, 4 años después nació mi hija más chica, la Luana, y claro, ahí ella ha vivido toda su vida conmigo. O sea, es como mi única hija que he podido, mi único hijo que he podido criar, digamos. Okay. Estar con ella, acompañarla en sus procesos y todo. Y bueno, ahí, en entender un poco todo este rol de padre, me ha costado, digamos, porque el tema del papá profesional que sale los domingos a jugar con su hijo a la pelota o que los lleva al paseo, para mí nunca ha sido muy fluido, porque usualmente yo los fines de semana no estoy en la casa. Claro. Toda mi vida. Ajá. Jueves, viernes, a pesar de que igual a veces he hecho el intento heroico de acostarme a las 3, 4 de la mañana y al otro día salir a hacer alguna actividad, ¿te fijas? Ajá. Pero es como yo he sido bien autocomplaciente en ese sentido, como que he puesto bien mi trabajo por delante, en el sentido de que es como lo que sostiene mi familia también, ¿te fijas? Como el bajo. Claro, claro. Así que yo prefiero que la parte paterna mía no profundicemos mucho en eso. No tengo mucho... no es que haya sido un mal padre, pero no he podido hacer esta cuestión tan genial de salir a jugar, de hacer como todo este rol de padre más aplicado, digamos. No lo he hecho muy bien. Más bien sintonizo con cada uno de ellos en una relación bien personal. Y en una particularidad, ¿no? Sí. Y no, feliz de que estén bien y de poder acompañarlos a cada uno en su camino, en su etapa, ¿no? Exactamente. Sí. Bien. Jorge, estamos terminando esta entrevista. Yo quiero agradecerte, y además es como quedan resonando todas las notas y melodías, claro, y las clínicas, porque entiendo esto de la clínica como esta exploración que permite abordar dimensiones que no necesariamente has vivido, claro, y que de alguna manera expanden el cuerpo y el alma. Sí, hay que siempre intentar compartir. Hago hartos talleres gratuitos, otras veces giras como profe, como hablando de la música chilena también, de un poco esta coherencia de una tradición potente de música chilena. Y bueno, mostrando, no sé, esta cosa más virtuosa que a todo el mundo siempre le gusta que uno haga. Así que nada, pues gracias por invitarme. Creo que es la primera vez que hablo de cosas más personales, así que fue un buen ejercicio. Tratar de entenderme a mí mismo. Genial. Gracias, Jorge. Gracias a ti. Muchas gracias. Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa
del Centro Desarrollos Sistémicos Cerval.